Buenas noches, la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Y esto de los miércoles de juntarnos es un privilegio que los hijos de Dios podemos darnos. Separar un tiempo para compartir, tiempo de oración, tiempo de alabanza y también de meditación de la palabra. Y venimos mirando Segunda Crónicas y ya llegamos al capítulo 26. Y vemos distintos reyes y cómo se van gestando el trabajo de ellos. Algunos rebeldes, otros no tan rebeldes, otros comienzan bien y después se van dejando. Es decir, el ser humano es muy volátil. Y esto es la gran realidad de la vida. Pero Dios dice que honra al que le honra a Él. Y aquí encontramos al rey Usías, un muchacho con 16 años, proclamado rey. En la plena adolescencia, Dios le permitió llegar al trono. Y al llegar al trono encontró él algo que es estupendo. Fíjese lo que dice. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 26, dice que Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Usías hizo lo que agrada al Señor. En todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, el sacerdote, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscaba a Dios, Dios le dio prosperidad. Y me gusta la reflexión en esto, que encuentro dos caracteres. Uno se deja moldear y el otro ejecutando todo el consejo de Dios. Usías prestó atención a lo que le decía Zacarías. Y Zacarías, guiado por el Espíritu de Dios, lo aconsejaba y él hacía lo que Dios decía. Pero con el correr de los años, este muchacho que había llegado al reino, tomó una definición un día que no le correspondía. Decisiones arrebatadas. Dejó de lado un poco el consejo de Dios y se volcó de vuelta a las costumbres antiguas. Por ejemplo, tomó él una definición de entrar en el lugar santo de Dios y ejecutar como sacerdote, cosa que Dios no le había dado a él. Por eso es bueno saber lo que Dios nos da para hacer y hacerlo, y lo que no nos toca hacer, no hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que tiene el orden, no nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros. Y esta es la gran realidad de la vida. La autoridad santa y piadosa la tiene Dios. Nosotros simplemente tenemos que obedecer y recibir la bendición de Dios. Pero un día, este rey entró en el lugar santísimo y ejecutó el sacerdocio. Y fíjese lo que pasó. Es algo tremendo lo que sucedió. Dice en el versículo 17: detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso de Dios.
Esta es función de los sacerdotes, descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Es decir, que lo puso el sacerdote en su lugar al rey. Pero también dice más adelante en el versículo 19, allí, pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente le cubrió de lepra. Es decir, la consecuencia tiene un precio. El pecado tiene un precio. El pecado tiene un castigo. Y Dios lo castigó. No dice que perdió el cielo. No. Lo castigó. Pues más adelante nos encontramos que el Señor lo había castigado. Pero en el 21 dice, y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Qué tristeza empezar bien y terminar en desobediencia. Y ustedes dirán, ¿para qué está esto en la Biblia? Siempre decimos, está para nuestra enseñanza. Dios lo deja para enseñarnos que el amor de Dios es eterno y nuestra obediencia al Señor también es eterna. Cuando nosotros dejamos a Dios de lado, Dios se encarga de ponernos en la vereda. Por ejemplo, llegando a Apocalipsis, están las 7 cartas a las 7 iglesias. Y hay una iglesia en la cual hace énfasis en algo que es tremendo. Y por eso quiero compartirlo con ustedes en esta noche, frente a la desobediencia. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2 de Apocalipsis. Así, sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Es decir, ¿qué quitará? El Espíritu de Dios se aparta de aquel que no es obediente. Las consecuencias son duras, pero la alegría de servir al Señor es grande. Cuando hacemos lo que Dios nos manda, podrá tener pequeñas dificultades, no saldrá como muchos quieren, pero lo importante es que el corazón del hombre está dispuesto a servir a Dios. Y Dios perfecciona la alabanza de sus hijos. Perfecciona el servicio de sus hijos. Y Dios honra al servicio de sus hijos. Dios levanta y Dios quita. Este rey desobedeció a Dios y sufrió las consecuencias. Es hora de volver a Dios. Y esto me gusta. Volvamos al primer amor. ¿A cuál amor? ¿Te acuerdas? ¿Te acordás? ¿Recuerdas aquel momento cuando el Señor entró en tu vida y te perdonó todos tus pecados? ¿Qué sentiste en ese momento? Una alegría tremenda. Querías servir al Señor, ibas en busca, te preocupabas, te ocupabas. Pero con el correr de los tiempos, cuando dejamos a Dios de lado, vienen las consecuencias, vienen las enfermedades, vienen las tristezas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado a Dios. Es hora de volvernos al Señor, pedirle perdón, empezar de vuelta a tener comunión con Él a través de la oración, buscar su guía a través del Espíritu Santo que nos lleva a la palabra y volver a la comunión, hermanos queridos. Volver a la comunión. Acordate el Salmo 133, palabras maravillosas. Miren cuán bueno
y cuán delicioso es habitar, estar unidos los hermanos juntos en armonía. Esa es la alegría del Señor, servir al Señor y el Señor nos honra. Dice el Señor, yo honro a lo que me honra. Honremos al Señor con nuestras vidas y pidamos su guía todos los días. Y el Señor, sin ninguna duda, ha de bendecir tu vida, tu hogar, mi hogar y la tierra donde estamos viviendo. Que Dios te bendiga mucho. Guarde tu vida y tu corazón para siempre.